Ok, vamos entonces arrancando. Em, en la clase de hoy, que sería la última de termodinámica, vamos a aprovechar para volver digamos, a discutir la descripción, digamos, más microscópica que nos da la teoría cinética, y en particular vamos a hablar de lo que es la ley de distribución de velocidades moleculares y el movimiento browniano. Estas dos, digamos, estas dos cosas son, vamos a ver, son predicciones, digamos, de la teoría cinética que se pueden verificar experimentalmente y que tuvieron una importancia muy grande para consolidar, digamos, la visión más microscópica, atomística, ¿sí? Este, eh, a principios del siglo XX, ¿no? Así que bueno, vamos a discutir esto como último tema de termodinámica. Algunas clases atrás, nosotros habíamos introducido, ¿no?, la teoría cinética y habíamos hecho un modelito bien simple para los gases ideales, considerando, por ejemplo, que este, los gases estaban compuestos por moléculas y que estas moléculas interactuaban únicamente por colisiones, ¿sí? Que esas colisiones eran totalmente elásticas, que no había ningún tipo de interacción electromagnética o gravitatoria, y bueno, y después toda una serie de hipótesis eh, que de alguna manera simplificaban el tratamiento y de todas maneras nos permitían llegar a, a hacer una descripción adecuada, digamos, de los gases, ¿no? Y relacionar las variables termodinámicas, digamos, propias de la descripción macroscópica con variables mecánicas microscópicas, ¿no? Con la velocidad, la presión, la energía ¿cómo que se llama? De estas moléculas, ¿no? Y entonces así adquirir un poquito más de insight en lo que es, o el significado, si quieren, microscópico de las variables termodinámicas, ¿sí? En particular, una cosa que habíamos introducido era la velocidad cuadrática media, que era, digamos, la definíamos como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las velocidades de las moléculas, ¿ok? Este, y que, digamos, podíamos demostrar muy fácilmente que estaba relacionada con la presión. El cuadrado de esta velocidad cuadrática media, ¿sí?, era directamente proporcional a la presión a la que se encontraba el gas, y el factor de proporcionalidad era la densidad del gas. Esto lo hacíamos simplemente pensando, digamos, poniendo todas las moléculas en una cajita y pensando que cada vez que choca esa molécula con las paredes de la cajita, digamos, le transfiere impulso y eso es lo que se manifiesta como, digamos, la presión a la que está el gas, ¿no? Eh, por otro lado, también habíamos relacionado la energía cinética de las moléculas, la energía cinética traslacional de las moléculas, con la temperatura, ¿sí? Este, considerando que toda la energía interna del gas, ¿sí?, se repartía en energía cinética traslacional de las moléculas, ¿sí? Y por ejemplo, entonces, conociendo la presión y la temperatura a la que está el gas, su densidad y la masa de las moléculas, entonces podíamos hacer una estimación del rango, digamos, de las velocidades a la que estaban distintos gases, ¿sí? Y bueno, en particular habíamos encontrado que esas velocidades eran, digamos, realmente grandes, ¿no? Bueno, otra cosa que habíamos introducido en esta descripción, digamos, más microscópica de los gases era la idea del camino libre medio, y el camino libre medio era básicamente la distancia que podían recorrer las moléculas antes de chocarse con otras, ¿ok?
y bueno, eso lo habíamos deducido simplemente teniendo en cuenta el espacio que ocupaban un cierto número de moléculas y el tamaño de cada una de ellas. ¿Ok? Y bueno, y combinando, por ejemplo, la velocidad cuadrática media con este camino libre medio, digamos, uno inmediatamente puede estimar la frecuencia con la que va a haber colisiones. ¿Ok? ¿Sí? Porque uno sabe a qué velocidad en promedio están moviéndose estas moléculas y cuánto es el camino entre colisiones, entonces simplemente el cociente de esas dos cantidades nos dice el número de colisiones que yo voy a tener por segundo. Y bueno, y de nuevo el número era astronómicamente grande, ¿no? El orden de 1000 millones, digamos, de colisiones por segundo. Entonces, claro, esto, digamos, nos hace pensar que, bueno, pero si hay tantas colisiones, podría ser que, digamos, de entre ese número tan grande de colisiones, haya situaciones en las cuales las colisiones, digamos, le aumentan la velocidad a una molécula particular o se la disminuyen. ¿Ok? Entonces, yo podría tener de pronto una molécula, ¿sí?, que tenga una velocidad mucho más grande o mucho más chica que, digamos, las velocidades promedio. ¿Ok? Entonces, mi pregunta sería, bueno, ¿cuántas o qué proporción de moléculas va a haber que tengan, no sé, el doble, el triple o 5 veces más la velocidad promedio o la mitad, un cuarto o, no sé, 5 veces menos la velocidad promedio? Y entonces eso es lo que se llama la distribución de velocidades, ¿ok?, de las moléculas, ¿ok? Este, es interesante saber cómo es esta distribución porque, digamos, dependiendo de que haya un número más grande o más chico de moléculas que tienen una velocidad muy distinta a la velocidad media, entonces vamos a ver o no distintos fenómenos. ¿Ok? Y también es interesante, digamos, entender o tratar de deducir de qué depende esa distribución, o sea, qué es lo que hace que, digamos, la distribución de velocidades esté muy concentrada en el valor medio o muy expandida. ¿Ok? De qué cantidades depende eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver si con algún tipo digamos, de razonamiento podemos entender qué pasa con la distribución de velocidades. Para eso primero vamos a hacer una primera aproximación y que sería este, deducir, si quieren, lo que se llama la ley de atmósferas, ¿sí?, que vendría a ser cómo se distribuyen las moléculas en la atmósfera. Nosotros habíamos visto en la parte de hidrostática que la presión a la que está, digamos, el aire, los gases de la atmósfera, varían significativamente con la altura. Entonces, digamos, es razonable pensar que si hay una variación de la presión tan grande, entonces también haya una variación, digamos, del número de moléculas o de la densidad de moléculas, ¿sí?, el número de moléculas por unidad de volumen en función de la altura. Entonces vamos a ver si podemos deducir cómo es esa variación. Entonces sería la distribución, ¿sí?, de, digamos, las moléculas con la altura. ¿Ok? Bueno, como siempre, digamos, para hacer las cosas sencillas, en un principio vamos a hacer un conjunto de hipótesis simplificativas. Después podemos ver si las relajamos o no. ¿Ok? La primera hipótesis, para simplificar el tratamiento que vamos a hacer, es suponer que la temperatura es constante. O sea que la temperatura digamos, de la atmósfera no varía en el rango en el que yo estoy mirando el proceso. ¿Ok? Por supuesto, esto, digamos, no es de ninguna manera exacto porque nosotros sabemos que la temperatura varía con la altura. De hecho, varía del orden de 1 grado cada 150 metros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando, digamos, no sé, subimos en un avión 10 kilómetros,
¿sí? La temperatura pasa a 50 grados bajo cero, es decir, que pasamos, no sé, de 300 Kelvin que tenemos en la superficie a 225, ¿ok? Ahora, aún en el caso de que estemos mirando una variación de altura muy grande, del orden de 10 kilómetros, fíjense que en términos de temperatura Kelvin, de temperatura absoluta, la variación porcentual, digamos, no es tan brutal, es el 30%, ¿ok? Pero bueno, es una aproximación. Y la otra hipótesis que vamos a hacer es suponer que el aire se comporta como un gas ideal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, la presión, el volumen y la temperatura va a estar, digamos, relacionada por la ecuación de estado del gas ideal. Fíjense que en este caso, escribí acá la ecuación de estado del gas ideal no en términos del número de moles y la constante universal de gases, R, ¿sí? Sino en términos del número de moléculas, ¿sí? Y la constante de Boltzmann. ¿Ok? Recuerden, la relación digamos, entre el número de moles y el número de moléculas es el número de Avogadro, ¿no? Un mol tiene un número de Avogadro de moléculas. Y la relación justamente entre la constante universal de los gases, R, y la constante de Boltzmann es justamente el número de Avogadro. ¿Ok? Bueno. Entonces, si, si el aire se comporta como un gas ideal, bueno, entonces, esta cantidad que queremos ver, sería el número, o sea, cómo varía el número de moléculas, digamos, por unidad de volumen, que es simplemente el n mayúscula de la ecuación de estados de gas ideal dividido el volumen, ¿sí? Fíjense que simplemente digamos, pasando de miembro el volumen, ¿sí? Del miembro izquierdo al miembro derecho, en la ecuación de estados, en la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Tenemos n mayúscula sobre b, y eso es, digamos, el número de moléculas por unidad de volumen. Y entonces lo que nos dice, digamos, esto es que la presión va a ser proporcional al número de moléculas por unidad de volumen, a la constante de Boltzmann y a la temperatura a la que esté el gas, ¿sí? Ahora, por supuesto, nosotros ya sabemos cómo varía cómo varía la presión, ¿sí? Con la altura, ¿ok? Eso es un ejercicio que hicimos en la parte de hidrostática. ¿Se acuerdan? El razonamiento era considerar un elemento, digamos, de volumen infinitesimal, ¿sí? En este caso un- un cuadradito, ¿sí? De área A y de altura diferencial I, y lo que decíamos para ver cómo variaba la presión era que para que ese elemento, digamos, para que ese diferencial de volumen estuviera en equilibrio, el peso que actuaba sobre él, ¿sí? O sea, la fuerza debido a la gravedad, tenía que estar equilibrada con las fuerzas asociadas a la presión abajo y arriba de ese cubito elemental. ¿Ok? Entonces, si nosotros planteábamos la ley de equilibrio, digamos, la ecuación de equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces, el primer término P por A era simplemente la presión que hay por debajo del elemento de volumen multiplicada por el área, eso me da una fuerza, ¿sí? Que apunta hacia arriba. Después tenía, digamos, la presión que actúa sobre la cara superior de ese cubito, ¿sí? Llamémosla P más diferencial P, ¿sí? Por el área, eso me daría la fuerza hacia abajo, y eso tiene que estar, digamos, equilibrado con el peso de, del cubito, que en este caso sería el número de moléculas por la masa de cada una de esas moléculas, esa m minúscula, por g, la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Ahora, el número de moléculas n mayúscula,
fíjense que lo podemos escribir como la densidad, digamos, el número de moléculas por unidad de volumen, n minúscula b, ¿sí? Multiplicada por el volumen de ese cubito. Y el volumen de ese cubito es simplemente el área A por la altura diferencial I. ¿Ok? Entonces, fíjense que tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, digamos, todos los términos están multiplicados por A, entonces ese A se cancela, ¿sí? Y en el miembro izquierdo tenemos P y menos P, ¿ok? Entonces eso también se cancela, de manera que en el miembro izquierdo solo nos queda ese diferencial de P, ¿sí? Que está igualado, digamos, hay un signo menos, ¿no? Por supuesto, está igualado a la masa, a la gravedad, digamos, a el número de moléculas por unidad de volumen y el diferencial de I. Y entonces esto trivialmente lo podemos integrar, ¿sí? ¿Ok? Recordando lo siguiente, fíjense que, digamos, habíamos dicho que de la ecuación digamos, de estado del gas ideal, digamos, la presión era proporcional a al número de moléculas por unidad de volumen y a la temperatura, ¿sí? Entonces, si la temperatura está fija, como supusimos, la constante de Boltzmann no cambia, ahí las dos variables son P y el número de moléculas por unidad de volumen, ¿sí? Que va a variar, digamos, en función de la altura. ¿Ok? Entonces, esas dos cantidades van a ser, digamos, las que varíen. Ahora, esa relación nos está diciendo que el diferencial de P, o sea, la variación de la presión, directamente la puedo escribir en términos del diferencial del número de moléculas por unidad de volumen. Entonces, simplemente sustituyendo, ahí puedo integrar las ecuaciones. O sea, sustituyo diferencial de P, ¿sí? En función del diferencial de n minúscula b corta, ¿ok? Reagrupo las cosas de manera que las variables queden, digamos, la diferencial de n y n en el miembro izquierdo y el diferencial de i en el miembro derecho, y ahora lo integro, ¿sí? La primitiva de diferencial de n sobre n es el logaritmo, ¿ok? Y la primitiva diferencial de i es una constante, es solo exponencio, y entonces simplemente obtengo la forma en que varía, digamos, n sub b en función de i, la altura, que es una exponencial. Fíjense que esta n0 que puse ahí vendría a ser el valor que toma el número de moléculas por unidad de volumen a la altura que yo defina como 0. ¿Ok? A lo que yo defina como i igual a 0. ¿Okay? Y entonces esta ley me dice que el número de moléculas por unidad de volumen efectivamente va a ser una función exponencial decreciente, ¿sí? Donde el argumento de la exponencial, fíjense, está, digamos, la altura multiplicando, ¿ok? Y la temperatura dividiendo, ¿ok? Y lo mismo la constante de Boltzmann, ¿sí? Y la masa está multiplicando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la altura, ¿sí? O mayor sea la masa de la molécula, entonces esa exponencial va a caer más rápido, ¿ok? Cuanto más masiva es la molécula, entonces esa exponencial cae más violentamente. En cambio, cuanto mayor es la temperatura, ¿sí? Esa exponencial es más suave. ¿Ok? Y entonces, cuanto mayor es la temperatura, yo tengo, digamos, todavía un número importante de moléculas a mayor altura. ¿Ok? Bueno, esto es lo que se llama la ley de atmósferas y es una distribución, digamos, es una distribución de probabilidad, si quieren. ¿Ok? Para el caso, digamos, a nivel del mar, digamos, a una temperatura media, ¿sí? El número de moléculas que uno tiene es del orden de 2,69 por 10 a la 25 moléculas por metro cúbico. ¿Ok? Esta sería digamos, este, la densidad de moléculas, ¿sí? De aire a nivel del mar.
¿ok? Y eso, digamos, va a ir decreciendo exponencialmente a medida que aumente yo la altura, ¿ok? Bueno, por ejemplo, yo me podría preguntar, bueno, ¿y cuántas moléculas, ¿sí?, va a haber cuando yo esté viajando en mi avión a, digamos, a 11 kilómetros de altura, ¿ok? Y bueno, necesito como dato saber cuánto es la masa, digamos, de una molécula típica de aire, ¿no? ¿Ok? El 70% del aire es nitrógeno, ¿sí? 80, no me acuerdo, 80. Así que puedo tomar un valor cercano al peso, digamos, de la molécula de hidrógeno, ¿ok? Y entonces simplemente calculo el, calculo el exponente, ¿sí? Y eso me da del orden de 1,28, lo cual quiere decir que a 11 kilómetros de altura voy a tener, digamos, el número, digamos, la densidad de moléculas que tenía, ¿sí?, a nivel del mar multiplicada por E a la menos 1,28, y eso es del orden de 0,278. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de moléculas por unidad de volumen, a la altura a la que viaja el avión, ¿sí?, es entre 1/3 y 1/4, ¿sí?, el número de moléculas que hay a nivel, digamos, del mar, ¿sí? Y esta es, digamos, una de las razones por las cuales, digamos, es tan difícil respirar a esa altura, ¿no? ¿Por qué? Porque típicamente va a haber, digamos, el aire que respiramos a esa altura, ¿sí?, va a tener, digamos, del orden de entre 1/3 y 1/4 de las moléculas que tiene a nivel del mar, que es a donde, que es la densidad que estamos acostumbrados nosotros a respirar, y por eso si el avión se despresuriza, ¿ok?, entonces hay que este, uno tiene que respirar oxígeno, eh, eh, suministrar oxígeno adicional, ¿ok? O sea, una mezcla de aire más enriquecida en oxígeno para compensar, ¿sí?, que el aire que respiramos a esa altura tiene una, digamos, una densidad de oxígeno mucho, mucho menor, ¿ok? Bueno, entonces, decimos que el número de moléculas por unidad de volumen, ¿sí?, es proporcional a esa exponencial, ¿sí? Entonces, esa exponencial digamos, funciona como una probabilidad relativa de encontrar una molécula a la altura I, ¿sí? Eso me va a decir, digamos, qué tan probable es que yo encuentre, digamos, o no una molécula, ¿sí?, a una altura determinada, ¿ok? Y entonces, si yo quisiera calcular, digamos, las cantidades medias, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer un promedio ponderado con esa, digamos, distribución de probabilidad. Por ejemplo, si yo quiero calcular la altura media, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es esa, digamos, esa cuenta que está ahí, que sería básicamente, piensen en la integral como una sumatoria, ¿sí? Y en esa sumatoria, cada término sería, digamos, multiplicar la altura, ¿sí?, por, digamos, la probabilidad de que haya moléculas a esa altura. Entonces, sumando sobre todas las alturas posibles, ¿no?, desde 0 hasta infinito, lo que obtengo es un promedio ponderado, ¿sí?, de esa cantidad, en este caso la altura media, ¿sí?, ¿ok?, ponderado con la probabilidad de que haya ¿cómo es?, moléculas a esa altura, o la proporción de moléculas, si quieren, que yo voy a tener a esa altura. Y el denominador lo que hace es normalizar, ¿sí? Es como dividir por el número total de moléculas, como haría uno en un promedio, ¿ok? Bueno, entonces yo de esta manera podría calcular distintas cantidades. Si yo reemplazo, digamos, ¿cómo es?, la expresión y hago la cuenta, eso es una integral conocida, la de la exponencial, ¿sí?, eso me da que, fíjense, la, la altura promedio, ¿sí?, de las moléculas va a ser proporcional a la temperatura e inversamente proporcional, digamos, a la masa de esas moléculas, ¿ok? Y la constante de proporcionalidad es, digamos,
una vez más, la constante de Boltzmann, que en este caso aparece dividida por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, esta sería una manera de calcular, digamos, una cantidad media. ¿Sí? Y como decíamos antes, la altura promedio aumenta con la temperatura. ¿Sí? Y aumenta linealmente con la temperatura. ¿Ok? Bueno, fíjense que, si uno recuerda, la energía potencial, ¿sí?, del sistema, digamos, molécula-tierra, ¿sí?, la energía potencial, digamos, es simplemente, digamos, mg por i, ¿sí?, suponiendo que, digamos, que no estoy teniendo en cuenta acá, digamos, la variación de la atracción gravitacional con la altura. Pero en el caso en que yo pudiera suponer como constante la aceleración de la gravedad, entonces la energía potencial era simplemente mg por i, ¿sí? Y era una función de estado, dependía únicamente, digamos, de la altura. Y la diferencia entre dos estados, ¿sí?, era la diferencia entre el estado inicial y el estado final, y no importaba el camino que yo hacía para llegar a esa... para llegar del estado inicial al estado final, ¿sí? Ahora, yo podría calcular también cuál es la energía potencial media, entonces, de las moléculas en, ¿cómo se llama?, en la atmósfera, ¿sí? Ahora, como m y g, digamos, supongo que no varía con la altura, entonces simplemente sería lo mismo que calcular, digamos, el valor medio de I, ¿sí? De manera que la energía potencial media me quedaría expresada en términos de mg por i, y entonces, digamos, sería exclusivamente dependiente de la constante de Boltzmann y la temperatura, ¿sí? Esto es digamos, es un resultado muy importante, porque ¿qué es lo que me dice? Me dice que la energía, ¿sí?, la energía potencial es independiente, ¿sí?, de la masa, ¿sí?, de mis moléculas. Y es independiente de, digamos, la atracción gravitacional. O sea que es únicamente función, ¿sí?, de la constante de Boltzmann y la temperatura, ¿sí? Esto, si lo piensan un poquito, es un resultado bastante, digamos, bastante sorprendente, porque me dice que, digamos, la energía media, ¿sí?, que tengan esas moléculas, ¿sí?, va a ser independiente del mecanismo asociado a esa energía. ¿Ok? Es solo función, digamos, de la temperatura y de la constante de Boltzmann, ¿sí? Lo cual ciertamente nos da una imagen un poco distinta de la temperatura. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Y entonces llegamos a lo que se llama la distribución de Boltzmann, ¿sí?, que es, partimos de la ley de atmósferas, ¿sí?, y notamos que lo que tenemos en el argumento del exponencial es simplemente la, digamos, energía potencial, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, si uno lo quiere generalizar, ¿sí?, digamos, uno en principio lo podría aplicar para cualquier otro tipo de energía, ¿ok? Y entonces, digamos, postular que la, digamos, la distribución, el número de moléculas por unidad de volumen, ¿sí?, es una función, ¿sí?, digamos, de la energía y, digamos, de la energía dividido la constante de Boltzmann, y la temperatura. ¿Ok? Y esto entonces digamos, lo que me diría es la probabilidad de encontrar una molécula, digamos, en función de la energía que tiene. ¿Ok? Y lo que me dice esta distribución es que, digamos, esa probabilidad va a disminuir, digamos, en forma exponencial con la energía. O sea, cuanto más energía tenga, ¿sí?, esa molécula, digamos, digamos, menos probable, ¿sí?, va a ser. ¿Ok? O menos probable va a ser que yo la encuentre, ¿sí? Y inversamente con la temperatura. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá.
¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Bueno. Bueno, pero claro, esto no era lo que nosotros queríamos calcular. Digamos, nosotros lo que queríamos calcular era la distribución de las velocidades, ¿ok? ¿Sí? No, o sea, la distribución que tenía, digamos, la velocidad de las moléculas, ¿ok? Bueno, o sea, cuántas moléculas voy a tener en un cierto rango de velocidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo llamo mi rango de velocidades entre la velocidad v, ¿sí? Y v más diferencial v, entonces la pregunta que me hago es cuántas moléculas o qué proporción de las moléculas van a estar en ese rango de velocidades, ¿sí? Fíjense, esto sería, digamos, lo podríamos representar como un gráfico donde en el eje vertical representamos el número de moléculas, ¿sí? Y en el eje horizontal la velocidad. Entonces, yo lo que voy a tener es una distribución, una curva, que va a tener un pico que está justamente en, digamos, la velocidad más probable, ¿ok? O sea, la velocidad más probable es la que tiene, digamos, es el valor de velocidad para el cual, digamos, la probabilidad es máxima, ¿ok? Después, en algún lado, que va a depender de la curva, va a aparecer la velocidad media, ¿sí? Que fíjense que no tiene por qué ser, digamos, igual a la velocidad más probable, ¿sí? Digamos, la velocidad media va a ser, digamos, el promedio ponderado, ¿sí? De las velocidades con la probabilidad que tengan esas velocidades. O sea, dependiendo de cómo sea la forma de la curva, es donde va a caer la velocidad media. Por supuesto, si la curva fuera totalmente simétrica, la velocidad más probable coincidiría con la velocidad media, pero en general no coinciden, y tampoco, digamos, va a coincidir con la velocidad cuadrática media, que vendría a ser el promedio ponderado, ¿sí? De las velocidades al cuadrado, ¿ok? ¿De acuerdo? Y lo que nosotros nos preguntamos es, por ejemplo, cuántas, digamos, moléculas yo voy a tener, ¿sí? En un intervalito, digamos, de ancho diferencial b alrededor del valor b, ¿ok? Que es lo que está representado por esa, digamos, esa recta ancha azul, ¿ok? ¿Sí? Quiero saber cuántas moléculas va a haber en ese ranguito de velocidades, ¿ok? Bueno, fíjense que la velocidad promedio es de vuelta el cálculo que hacíamos antes, ¿no? Es el promedio, digamos, el- el promedio de los valores de B pesados o ponderados con la distribución de probabilidad, ¿ok? Y lo mismo, la velocidad cuadrática media sería la raíz cuadrada de ese, ¿cómo que se llama? De esa, del promedio ponderado de las velocidades al cuadrado, ¿ok? Bueno, muy bien. Bueno, la forma concreta, ¿sí? Que tiene la distribución de, digamos, de velocidades, digamos, la dedujo Maxwell, ¿sí? En 1859, es la expresión que está acá, y que de nuevo, fíjense que aparece una exponencial, ¿sí? Que es muy parecida a la distribución de Boltzmann, ¿sí? De la energía, ¿sí? Si yo pienso que la energía es justamente la energía cinética translacional de las moléculas, ¿ok? O sea, me vuelve a aparecer este factor exponencial, ¿sí? En función de la, de la, de la, de la energía, ¿ok? Ahora representado por la energía cinética translacional de las moléculas, ¿sí? La deducción, digamos, de esta distribución de velocidades, digamos, no es muy difícil, pero, digamos, se nos escapa un poquito al, digamos, al nivel del curso. De todas maneras, si ustedes la quieren leer, ¿sí? Está, como, por ejemplo, la pueden encontrar en los apéndices del libro de Resnick y Halliday,
¿sí? Está la demostración, simplemente hay que estar un ratito pensando, digamos, en términos de las velocidades de moléculas en un cuadradito elemental y ver, digamos, qué es lo que pasa, ¿sí? Pero no, digamos, a nosotros la deducción en sí no nos agrega nada, pero si la quieren ver, la pueden ver en el apéndice del Resnick o en cualquier libro de mecánica estadística, ¿ok? Pero bueno, lo importante es esta forma que tienen, y fíjense que yo podría agarrar, digamos, y utilizarla para calcular la velocidad promedio o la velocidad, digamos, cuadrática media, ¿sí? Y cuando hago esas cuentas, ¿sí? Este, digamos, lo que obtengo es que, digamos, la velocidad cuadrática media me da un coeficiente numérico, 1,73 por raíz de la constante de Boltzmann, temperatura sobre m, ¿sí? La velocidad promedio me da, digamos, el mismo factor, pero con un coeficiente numérico ligeramente inferior, ¿sí? Y la velocidad, digamos, más probable, que la calculo simplemente viendo dónde está el máximo de esa curva, o sea, por ejemplo, podría tomar la derivada de la distribución con respecto a la velocidad, ver dónde, digamos, esa derivada se hace cero, y eso es un extremo, ¿sí? Puede ser un máximo o un mínimo, pero en este caso simplemente va a ser, digamos, el máximo de la distribución, y eso me dice cuál es el valor de la velocidad, digamos, más probable. Y entonces fíjense que hay un ordenamiento, ¿sí? Donde la mayor es la velocidad cuadrática media, digamos, la intermedia es la velocidad media, ¿sí? Y la menor es la más probable, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, esta distribución va a depender de la temperatura, va a depender de la masa de las moléculas, ¿ok? Y entonces yo la puedo calcular para distintas, digamos, para distintas temperaturas, para distintos gases, ¿sí? Y acá estas curvas que están acá, son la distribución de velocidades para 300 Kelvin, o sea, más o menos la temperatura atmosférica, y 900 Kelvin, ¿sí? Para, digamos, 10 a la 5 moléculas de nitrógeno. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces lo que vemos es que efectivamente, ¿sí? La distribución cambia, y bastante, con la temperatura. ¿Ok? Pero de todas maneras se mantiene, digamos, ese ordenamiento y esa diferencia que hay entre, digamos, la velocidad más probable, la velocidad promedio y la velocidad cuadrática media. ¿Ok? ¿Sí? La distribución es el número de moléculas por unidad, ¿cómo que se llama? En un intervalo, digamos, ¿cómo se llama? De velocidades. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? No, profe, por ahora nada. Ok. Bueno. Entonces, esta, digamos, predicción, si quieren, para la distribución de, digamos, de velocidades, digamos, la dedujo o la propuso Boltzmann en 1859. ¿Sí? Sin embargo, en esa época no había manera, digamos, de verificar esta predicción, no había manera de medirlo. Recién las primeras, digamos, mediciones un poco, digamos, con alguna chance de medir, ¿sí? Se pudieron hacer muchísimos años después, 60 años después, en 1920, ¿sí? Y medir con precisión, digamos, con buena precisión, recién en 1955, ¿ok? El dispositivo, digamos, para medir la distribución de velocidades es, digamos, está dibujado esquemáticamente acá en la figura. La idea es tomar cualquier elemento químico y vaporizarlo, ¿sí? Por ejemplo, lo someto a una temperatura muy alta en el horno, en un hornito, ¿no? Por ejemplo, con una resistencia eléctrica, lo que sea.
Ahora, de ahí, las moléculas del elemento vaporizado van a salir en todas direcciones, ¿sí? Y entonces la idea es colimarlo, o sea, interponerle, digamos, unas ranuras muy finitas que seleccionen solo, digamos, las moléculas que se mueven en una dirección, ¿ok? Entonces, esos dos circulitos naranja vendrían a ser los colimadores que solo dejan salir las moléculas que están, digamos, moviéndose en una dirección. Ahora, después del colimador, lo que hay son dos discos, ¿sí?, que tienen una ranura, ¿sí?, están unidos entre sí y giran a una cierta velocidad, omega. ¿Ok? Ahora, la idea es que la ranura del segundo disco está desfasada respecto de la ranura del primer disco. ¿Ok? Y entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Si de pronto, digamos, una molécula, ¿sí?, atraviesa la primera ranura, ¿ok?, para que pase la segunda, digamos, tiene que recorrer la distancia X entre las dos ranuras en el mismo tiempo que tarda la ranura desfasada en ir hasta la posición, digamos, a la posición, digamos, más alta, digamos, similar a la que tenía la primera ranura cuando pasó la molécula. ¿Ok? Si la molécula es muy lenta, es, digamos, comparativamente más lenta o más rápida que esa velocidad que necesita, no va a pasar, ¿ok? Y no va, digamos, a activar el detector que está al final del dispositivo. Pero si la velocidad está perfectamente sincronizada con la velocidad con que rotan, digamos, los dos discos, entonces ahí lo que va a producirse es una señal en el detector. ¿Ok? ¿Sí? En otro tiempo esos detectores simplemente podía ser una pantalla, digamos, de fluorescencia, una pantalla pintada con una pintura de fósforo, ¿sí? Que al pegar, digamos, la molécula hacía un destellito de luz. Hoy en día hay detectores, digamos, mucho más sensibles que pueden colectar en forma, digamos, electrónica esa información. Entonces, para que lleguen, digamos, las moléculas al detector, fíjense que, por un lado, la distancia entre los dos discos X, digamos, la molécula la va a cubrir, ¿sí?, digamos, en un tiempo t, ¿sí?, que va a ser función de la velocidad con que se esté moviendo. Por otro lado, digamos, el ángulo de desfasaje, yo lo puedo escribir en términos de omega, la velocidad con que está girando, ¿sí?, el dispositivo, y t, ¿ok? Si yo quiero que la molécula pase por las dos ranuras, el t tiene que ser lo mismo. Y entonces, la velocidad de la molécula la puedo escribir como x, que es la distancia entre los dos discos, dividido st, y st a su vez lo puedo reemplazar en términos de la velocidad angular y el desfasaje. ¿Ok? Tanto x, la distancia entre los discos, como θ, el desfasaje, están, digamos, fijos, ¿sí?, por por cómo construí el dispositivo. ¿Ok? Y entonces, variando omega, ¿sí?, acelerando o, digamos, frenando el disco, yo lo que consigo es, digamos, seleccionar las moléculas con una cierta velocidad. ¿Ok? Entonces, si voy, supónganse, haciendo el experimento para distintos valores de omega, yo lo que voy a ver es, digamos, voy a medir en el detector algo proporcional al número de moléculas que me van a caer, digamos, en ese rango de velocidades. ¿Ok? O sea, lo que voy a medir en realidad es una intensidad, ¿ok?, digamos, del haz de moléculas que llega al detector. ¿Sí? Entonces, el experimento
digamos, lo hizo, digamos, en forma aproximada Stern en 1920, pero en forma bien precisa con átomos de potasio y talio, ¿sí? Y el resultado, digamos, es esto que se ve acá en el gráfico. Fíjense, en el eje vertical está la intensidad, que es proporcional, digamos, al número de moléculas. En el eje horizontal es la velocidad, ¿sí? De la molécula, digamos, se usa una velocidad reducida, que simplemente es la velocidad dividido la velocidad más probable, ¿ok? De tal manera que 1 coincide con el pico de la curva, ¿sí? Los puntitos son, digamos, los resultados de dos experimentos independientes, y la curva es la predicción de Maxwell-Boltzmann de 1859, ¿ok? Y que recién en 1955, casi 100 años después, se pudo verificar, digamos, con una buena precisión. Entonces, claro, cosas como esta, lo que me dicen, bueno, entonces esta descripción, digamos, microscópica que yo estoy haciendo tiene algo, digamos, tiene visos de realidad, ¿ok? ¿Sí? Bueno, muy bien. La otra cosa que digamos, que también sirve como evidencia, digamos, de evidencia experimental, ¿no? De esta descripción microscópica, ¿sí? De las moléculas, es lo que se conoce como el movimiento browniano, ¿sí? El movimiento browniano, en realidad, es una cosa que se había observado ya en 1827. Robert Brown, que era un botánico, ¿sí? Había observado a través de un microscopio partículas de polen flotando en el agua. Y lo que observaba, digamos, Brown, era que esas partículas de polen tenían como un movimiento enloquecido, totalmente caótico y continuo, o sea, un movimiento que perduraba, digamos, en el tiempo, y que por supuesto en esa época no tenía, digamos, ninguna explicación, ¿sí? Por supuesto, al principio habían pensado que ese movimiento podía ser algún tipo de forma de vida, ¿sí? Sin embargo, digamos, el mismo efecto, el mismo movimiento caótico e ininterrumpido se observaba cuando, por ejemplo, uno suspendía partículas de cosas inorgánicas en agua destilada, o sea que no había ninguna forma de vida detrás de ello, y de todas maneras se observaba, digamos, el movimiento caótico y continuo, ¿ok? Recién, en 1905, ¿sí? Einstein propuso una interpretación del movimiento browniano, ¿sí? Usando la teoría cinética, justamente como impacto de las moléculas de agua. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo en el agua tengo un montón digamos, de moléculas, ¿sí? ¿Ok? Esas moléculas tienen una distribución de velocidades, ¿sí? El experimento también lo podría hacer en un gas, podría ser, por ejemplo, una cosa que se usa mucho es hacer partículas de humo, ¿ok? Son muy, muy chiquititas, flotando en el aire, y ahí también se ve un movimiento browniano, ¿ok? En un gas, y entonces yo podría usar mi teoría cinética para modelar este movimiento browniano. Y bueno, y la propuesta de Einstein en concreto era que lo que estaba ocurriendo era que las moléculas del gas, ¿sí? O del líquido, en el caso digamos, de la observación de Brown, chocan, ¿sí? Incesantemente contra las moléculas de polen o las moléculas de humo, ¿ok? Claro, las moléculas, digamos, del aire o del agua, yo no las puedo ver, digamos, ni a simple vista ni con microscopio. En cambio, digamos, las partículas de polen, ¿sí? O las partículas de humo
son muchísimo más grandes y yo las puedo ver a través de un microscopio. ¿Ok? Si bien las moléculas, ¿sí?, de aire o de agua son muy, muy chiquititas, tienen velocidades muy grandes y entonces el efecto, ¿sí?, de las colisiones es justamente chocar todo el tiempo y hacer mover en forma, digamos, caótica, ¿sí?, las partículas de polen, de humo, lo que sea. ¿Ok? Y de hecho uno puede, digamos, predecir, ¿sí?, cuantitativamente cómo va a ser este movimiento y digamos, esa transferencia digamos, de energía. Fíjense que si el número de moléculas que yo tengo, ¿sí?, fuera muy, muy, muy grande, tendiera a infinito, entonces a esas partículas de polen o lo que sea, ¿sí?, van a recibir choques de todos lados, ¿sí?, y entre ellas se van a contrarrestar. Pero a medida que yo bajo, ¿sí?, la densidad, ¿ok?, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber, digamos, descompensaciones, por así decirlo, entre las moléculas que, digamos, que chocan hacia un lado, hacia el otro, y entonces voy a empezar a ver, digamos, un movimiento cada vez mayor, ¿sí? O sea, un movimiento browniano cada vez más intenso. De manera que, digamos, el movimiento browniano también me da una idea de lo que sería la cantidad de moléculas que yo tengo, digamos, en un cierto volumen de, de gas o de líquido en un fluido, y entonces me da una idea digamos, del número de Avogadro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, a continuación yo les voy a mostrar un video, ¿sí?, donde lo que se ve es el movimiento browniano que realizan unas esferitas de poliestireno, ¿sí?, de 1 micrón de diámetro, ¿sí? 1 micrón es una milésima de milímetro, ¿ok? Entonces la tengo que ver a través digamos, de un microscopio, ¿ok? Digamos, esas esferas de poliestireno están, digamos, flotando en agua destilada. Las moléculas del agua tienen del orden de 10 a la, digamos, menos 10 metros, o sea, son de diámetro, son muchísimo más chicas, pero como la velocidad que llevan, digamos, es tan grande, entonces inducen movimiento en las esferas de poliestireno. O sea, digamos, lo que van a ver, ¿sí?, es el movimiento de las esferas de poliestireno, no van a ver el movimiento de las moléculas, ¿sí?, de agua, ¿sí? Bueno, a ver, dos cosas antes que me olvide. El movimiento browniano fue muy importante, ¿sí? O mejor dicho, la interpretación que hizo Einstein del movimiento browniano usando la teoría cinética fue muy importante porque hasta fines, digamos, del siglo XIX, principios del siglo XX, había gente que todavía, digamos, no creía, ¿sí?, que esta descripción microscópica, molecular digamos, de la realidad fuera cierta, ¿sí? O sea, incluso, digamos, científicos bien conocidos, ¿sí?, lo que decían es, bueno, esto de la teoría cinética, ¿sí?, de la interpretación molecular, es muy bonito, ¿sí?, muy ingenioso, pero no hay ninguna demostración, ¿sí?, experimental de que sea cierta. Entonces, por ahí, podría ser simplemente ¿cómo que se llama? Una cosa muy hipotética, por decirlo en forma, digamos, educada, ¿sí? O sea, una cosa que, digamos, hasta ese momento era incomprobable. Fíjense que, digamos, el movimiento browniano había sido observado en 1827. Maxwell había sacado la distribución de velocidades en 1859, ¿sí? Y en 1900 todavía había gente que desconfiaba de que la descripción esta microscópica fuera cierta. Entonces, la interpretación que hizo Einstein relacionando
la observación del movimiento browniano con la teoría cinética fue, digamos, muy importante para establecer, digamos, la realidad de la descripción molecular de las cosas. ¿Ok? Esa gente, digamos, está bien, lo que decía era, digamos, yo con una descripción termodinámica, yo puedo vincular mi teoría con algo que yo puedo medir perfectamente. En cambio, estas cosas de la teoría cinética no me dejan, ¿ok? No me dejan verificar experimentalmente, así que mejor no me ocupo de eso, ¿ok? Pero bueno. A ver, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, digamos, el paper, el trabajo de Einstein de 1905 fue uno de 3 trabajos que presentó ese mismo año, ¿sí? Por los cuales le podrían haber dado el Nobel, ¿sí? por cada uno de ellos, ¿sí? Por la importancia que tuvieron históricamente, ¿no? Uno fue de movimiento browniano, otro fue, digamos, el trabajo donde introduce la teoría de la relatividad especial, que es, digamos, cómo se modifica la mecánica newtoniana cuando las velocidades, ¿sí?, se acercan a la velocidad de la luz. ¿Ok? Y el tercer trabajo, que presentó el mismo año, es el trabajo del efecto fotoeléctrico, ¿sí?, que es un efecto que ya se observaba desde hace tiempo. Lo que se veía era que cuando algunos materiales emitían electrones al recibir radiación electromagnética, ¿sí? El Nobel se lo dieron por este último, ¿no? por el del efecto fotoeléctrico, pero tranquilamente le podrían haber dado el Nobel por cualquiera de los otros dos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver entonces la peliculita esta del movimiento browniano. Si no les da el ancho de banda, no se preocupen, ¿sí? Lo pueden ver después, en otro momento, directamente de YouTube, ¿ok? Bueno, y lo que van a ver en la demostración es un poco americano, es justamente, por un lado, el movimiento de estas pelotitas de poliestireno vistas en un microscopio, ¿sí? Después les voy a mostrar, digamos, cómo es el dispositivo para hacer el mismo experimento, digamos, con humo, ¿ok? Y después, también es interesante, hay como un modelo de juguete, ¿sí?, mecánico del movimiento browniano, donde a las moléculas de agua las representa como pelotitas de ping-pong, ¿sí?, que son excitadas por un parlante conectado a una frecuencia constante, ¿sí? Entonces, ese sería el equivalente de las moléculas de agua, y entonces entre las pelotitas de ping-pong van a ver que coloca un globo, ¿sí? Y ese globo lo que representa serían las esferas de poliestireno, ¿ok? Y entonces uno va a ver cómo, digamos, las pelotitas de ping-pong, mucho más chiquititas y más livianas, ¿sí?, le van transfiriendo el impulso, ¿sí?, al globo. El globo tiene un poco de agua adentro para hacerlo más pesado, y entonces lo que termina haciendo el globo es un movimiento que es muy parecido, ¿sí?, al movimiento de las esferas de poliestireno, ¿sí? Por supuesto, todo puede fallar, ¿sí? Si todo falla, digamos, desconecto esto y bueno, vuelvan a entrar al Zoom, porque después tenemos que charlar un cachito de qué hacemos en las próximas clases, ¿sí? ¿Ok? Bueno, arranco entonces con el video. This is something I think all physics students should see. It's particles engaged in Brownian motion. Analysis of this motion by Albert Einstein and Marian Smoluchowski provided indirect confirmation of the existence of atoms and molecules. Brownian motion is one of the key experiments from the history of science, and we can recreate the phenomenon here in the lab. It's usually done using one of these, which is called a smoke cell. You fill this tiny capsule with smoke from some burning paper. You take the whole thing and put it under a microscope, and what you should see are smoke particles undergoing Brownian motion. I'm using what I think is a more convenient method, which makes use of this.
It's a suspension of 1 micron diameter polystyrene spheres in deionized water. You simply take a drop of this and put it into a microscope slide with a cavity. You then look at that under a microscope. Now, you could get each of your students to set this up, but I prefer to do it as a classroom demonstration. That way I know all my students are seeing the same thing at the same time. What I'm using here is an ordinary microscope connected to a video camera via an eyepiece adapter. What we want our students to look at are these dots which are jiggling about. It's absolutely crucial that they don't think they're looking at atoms or molecules. The dots are the polystyrene spheres. And we want them to understand that the spheres are jiggling because they're constantly colliding with countless water molecules, which are far too small to see. Let me show you a model which might help your students understand this. What I've got here is a loudspeaker connected to an AC power supply, and that's so I can get it to vibrate at 50 Hertz. I can change the amplitude of the vibration by simply adjusting the voltage. I've also got this plastic cylinder, and I'm just going to place that over the cone, like so. And I'm going to use these table tennis balls to represent water molecules. I've got about 20 of them. I've set the voltage at about 2.5 volts. What I hope you saw was that the table tennis balls move around randomly, a bit like particles in a liquid. I'm now going to add this, a much bigger particle, to my water. It's just a partially inflated balloon with a drop of water in it to make it slightly heavier. What I hope you saw this time is that the balloon jiggles around, a bit like the polystyrene spheres we were looking at under the microscope. If you're going to do this demonstration with your students, get them to concentrate on the balloon and to imagine that the white balls are invisible. What they should realise is that the balloon is moving around due to collisions with the smaller balls. And hopefully they'll be able to see the analogy between this model and the genuine Brownian motion they saw earlier. Ok, bueno, a ver, vamos a ver si volvemos del infinito. ¿Están ahí? Sí, estamos. Ah, bueno, ¿pudieron ver el videíto o se les cortaba mucho? Yo lo vi bien. Ah, buenísimo. Yo también, sí. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto. ¿No? No, por ahora. Diría que no. Pero hay que procesarlo igual, ¿no? Bueno, entonces, no sé si pensaron lo que les... pero vamos a cortarlo, recording.